Muy bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer la clase para creación de formularios nuevamente, pero esta vez vamos a hacer el ingreso de los formularios haciendo uso de los modales. ¿Entendido? La activación de los modales la vamos a hacer de dos maneras, haciendo uso propiamente del CSS y también haciendo uso del JavaScript o el jQuery, ¿no? O el jQuery, como se le dice normalmente. Muy bien. Para eso entonces voy a abrir mi explorador de Windows y voy a entrar aquí a nuestra página de Bootstrap y nos vamos aquí a la documentación. Bien, aquí en la documentación simplemente colocamos modal y por aquí tenemos el modal. Muy bien. Los modales me dice que son ventanas emergentes o ventanas de diálogos que permiten mostrar una información separada, digamos, No se para ve, poder profe. organizar. No se ve, ahí está, perfecto. Muy bien, vamos a compartir entonces. Vamos a compartir pantallita. Aquí vamos. Muy bien, acá está, ahora sí. Muy bien, voy a reiniciar el proceso para que más o menos ustedes también se puedan guiar, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, si ustedes quieren, vamos a utilizar los modales, vamos a ingresar a Bootstrap, ¿no? Escribimos Bootstrap sin ningún tipo de versión y elegimos la primera opción, ¿ya? En esta opción nos va a aparecer la versión con la que estamos trabajando, ¿ya? Aquí tenemos la 4.5, pero si tú tienes las otras versiones anteriores. Entonces aquí tenemos la 4.5, que es la última versión. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos a documentación y vamos a escribir la palabra modal. Nada más. Y acá me aparece lo que es el modal. Me dice que el modal es un plugin, o sea, es un elemento adicional, ¿no? Que me permite agregar ventanas de diálogos a nuestra página web, ¿no? Lightboxes, diálogo, ventanas emergentes, ¿no? Que van a contener una información. En este caso, nosotros vamos a colocar un formulario dentro de eso. Muy bien, aquí dice cómo trabaja, está en inglés, ¿no? El modal trabaja con HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Dice que tiene que estar definido dentro de un body, en fin. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Esto es un modal, básicamente. El modal está compuesto por tres elementos. En realidad, cuatro etiquetas principales. La primera etiqueta que define el modal completamente, propiamente dicho, ¿no? La primera etiqueta que define el modal propiamente dicho, ¿no? Vamos a agregar algunos textitos, ¿no? Las partes, por ejemplo, tenemos la primera parte, ¿no es cierto? La primera parte es la definición de la ventana modal, ¿sí? La definición de la ventana modal, que básicamente correspondería a todo el borde, ¿no? Voy a ponerle acá un marquito en rojo para que se vaya comparando, ¿no es cierto? Luego tenemos el punto número 2 del modal, ¿cierto? Que vendría a ser la 2, vamos a colocar acá, ¿no? La zona de título, la zona de título, que básicamente vendría a ser esta partecita, que vendría a ser esta partecita que está acá, ¿no es cierto? Como tercer elemento, vamos a colocar acá el verdecito. Como tercer elemento tenemos básicamente el cuerpo del modal, cuerpo, cuerpo, ¿no? El cuerpo del modal o la zona de cuerpo, que básicamente va a ser esto que está acá. Y por último, la cuarta parte, que lo voy a pintar en negrito,
cuarta parte, que básicamente nosotros tenemos el pie. El número 4, tenemos el pie de nuestro modal, que básicamente corresponde a toda esta zona. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los elementos, algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que los elementos que nosotros vamos a colocar dentro de cada una de las zonas, o sea, dentro de la zona del cuerpo, zona de pie y zona de título, los elementos que yo voy a colocar son indeterminados, ¿no? Por defecto siempre se asume un título, pero este título puede ir acompañado de una imagen, puede ir acompañado acá de este botón que está por defecto, y el cuerpo también puede tener cualquier elemento, puede tener una tabla, puede tener un formulario, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en la parte de la zona del pie, pues obviamente va a tener los botones. Básicamente esto es como si fuese un formulario emergente en realidad, para que nosotros podamos mostrar información de la manera más apropiada. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser el primer modal, ese es el ejemplo básico de lo que tenemos nosotros en nuestro modal. ¿Entendido? Muy bien. Una vez definido esto, pueden capturar pantalla si desean. Muy bien. Una vez que tenemos esto, para definir nuestro modal de manera simple es haciendo uso de esto. Con este código básicamente nosotros estamos solamente definiendo el modal, más no lo estamos activando. Ojo, una cosa es definir el modal. Ahora, para poder activarlo el modal, nosotros tenemos que hacer uso pues de un elemento que permita activar el modal. ¿Entendido? Voy a hacer una pequeña pausa, un segundito. Entonces, para poder definir nuestro modal hacemos uso de esto, pero no es la única manera de cómo nosotros podemos definir un modal, sino que el modal tiene varias formas. Por ejemplo, les había dicho que nosotros teníamos que iniciar el modal. Para que nosotros podamos iniciar el modal, obviamente tenemos que tener un detonador. ¿Sí? El detonador del modal, ¿cierto? Vamos a poner acá, aquí vamos a ponerle acá, detonador del modal. O sea, ¿quién es el encargado de llamar al modal? El encargado de llamar al modal, o sea, el detonador del modal puede ser un botón, puede ser un enlace, en realidad puede ser cualquier elemento, ¿entendido? Pero de preferencia puede ser un botón o un enlace. Este botón ya tú sabes que lo puedes definir con la etiqueta button, ¿no es cierto? O el enlace lo vas a determinar con la etiqueta ahref, o puedes hacerlo con un span, etcétera. Sea como sea, cualquier elemento que tú utilices puede ser utilizado para detonar el modal, ¿no? Pero en sí, el código que tú necesitas, propiamente dicho, para poder detonar el modal, es hacer uso de esto. Este es el comando que básicamente tú necesitas para poder detonar el modal. Ahora, este modal está siendo detonado a través de un botón, ¿sí? Pero si tú deseas, puedes cambiar este elemento, ¿no? Y ponerle un enlace de lo que tú quieras. Pero básicamente esto que está acá es lo que detona el modal, lo que hace que se visualice el modal. Pero algo muy importante que tienes que recordar es lo siguiente. Voy a poner acá un poquito. Lo que tienes que recordar es lo siguiente, que esto que está acá, donde dice exam modal, bueno, ya lo he borrado, debe coincidir con lo que está acá. Recuerda, o sea, este elemento que estamos acá, este elemento que nosotros tenemos aquí en el modal, este elemento, acá, a ver qué pasó, se me quiere compartir. Este elemento, este modal, este nombre debe de coincidir con esto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí se define sin el nichi, ¿no? Y aquí cuando se hace referencia a este elemento se le coloca el nichi, como si fuese una especie de un ancla. ¿Entendido? Entonces de esta manera
va a funcionar nuestro modal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un micro encendido. Profesor, tarde o temprano se va a usar un JavaScript, ¿no? Sí, en esta forma, esta es la primera forma de nosotros poder activar nuestro modal haciendo uso del CSS. Aquí estamos haciendo el llamado o la detonación del modal haciendo uso del CSS. ¿Entendido? Todavía no llegamos a la parte del JavaScript. Ahora, ¿cómo funciona este modal? Acá observen, por ejemplo, yo hago clic aquí y este es el modal. ¿Se dan cuenta? Ah, es una ventana emergente. Eso es lo que estoy diciendo de un inicio, mi estimado Fabricio. ¿Ven? Este es su modal. Que tiene su ventana de título, tiene su zona de cuerpo y tiene su zona de pie de página. ¿Entendido? Estos botones obviamente ustedes van a poder cambiarlos. ¿Sí? Este botón cierra la ventana modal, ¿no? Este botón también cierra la ventana modal. Y cuando hago clic en cualquier lugar también se cierra la ventana modal. Siempre y cuando yo permita que la ventana modal se cierre. ¿Entendido? Ahora aquí tenemos este ejemplo básico, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un modal un poco más grande, ¿ya? Observen este modal, ¿ven? Es muy similar al anterior, ¿no? No tiene nada, no le noto la diferencia, sino que este es modal, acá pueden observar es estático, ¿no? Si tú puedes observar la diferencia de modales, hay modales, ¿no? Este modal, por ejemplo, ¿no? Se cierra con este botón, observen, se cierra con este botón, o también se va a cerrar con la letra escape, o se va a cerrar cuando yo haga clic fuera del modal. ¿Entendido? Muy bien. Pero tenemos un modal que es un estático, ¿no? El modal estático funciona de la siguiente manera. Cuando yo lanzo el modal, solamente si yo presiono escape, no se va a cerrar. Si yo hago clic en cualquier lugar, tampoco se va a cerrar. Solamente el modal se cerrará cuando yo haga clic sobre close o se cerrará cuando yo haga clic sobre este símbolo. ¿Entendido? Tiene dos formas de cerrarse. Solamente estamos hablando el- del static backdrop, o sea, el cerrado automático. Ese static backdrop básicamente va a depender de un elemento que nos indica acá. Observe, aquí está lo que nos indica. El tipo es backdrop static, ¿sí? Y si no queremos que funcione el escape del teclado, simplemente le colocamos backdrop table files. Estos son los dos elementos que van a cambiar básicamente con nuestro modal, cuando nosotros definimos nuestro modal. ¿Entendido? Estos dos elementos, por ejemplo, data backdrop static y data keyboard phrase false, no lo vamos a encontrar eh, en el normal, ¿no? En la definición, ¿no? En la definición del modal normal, ¿ven? No lo encontramos estos elementos, ¿sí? Muy bien, ahora, para poder llamar a nuestro modal, ¿no? Eh, Hay una forma, este es haciendo uso del JavaScript. Si tú puedes observar este modal, contiene más información de lo normal y con la barra de desplazamiento solamente se desplaza el modal. Observen, ¿no? ¿Ve? La barra de desplazamiento solamente hace que se desplace el modal. Pero hay otros que tienen esto, ¿no? La barra de desplazamiento aparece en su propia ventana, ¿ya? Si el contenido de la información es más ancho que la ventana, aparecerá una barra de desplazamiento en la parte inferior. Muy bien, aquí tenemos entonces para que nosotros podamos, ¿no? nuestros modales, ¿no? Muy bien, para que sea el modal, para que sea desplazable, simplemente le vamos a poner class modal y aquí simplemente le ponemos modal dialog scrollable, ¿ya? Entonces estos son las clases. Estas clases que están acá las vas a encontrar en todos los modales. Observa acá. Aquí es básicamente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El modal, class modal fade, o sea, es el que aparece, ¿no? Hace que aparezca. Pero si a este le agregamos, por ejemplo, modal dialog scrollable,
va a aparecer de esta manera, ¿no? Y aquí tienes algunas opciones para que pueda aparecer centrado. Que tenemos aquí el modal Dialog Centered, que me permite centrarlo. Un segundito, por favor. Entonces aquí también tenemos básicamente para que nuestro modal aparezca centrado, ¿no? Aparezca centrado, según el tamaño del modal. Bien, y aquí tenemos pues ¿no? Modales donde se le estoy agregando botones, le estoy agregando enlaces, como les decía. Los modales pueden contener cualquier tipo de información. Dentro de este modal, ¿no? Ojo, observen, el modal también va a tener un cuerpo donde puedo hacer divisiones y una serie de cosas, ¿no? Todo esto lo vamos a encontrar en el manual del Bootstrap. Aquí tenemos algunas variantes, como ustedes pueden observar, ¿no? Que aparece de esta manera, ¿no? Donde se va a agrandar, reducir. Es simplemente para que lo pongas tipo, ¿no? Para que lo pongas así. Esto básicamente vendrían a ser como unos modales ya definidos, como para que tú puedas colocar información, ¿no? Nada más. Normalmente hay alguna especie de modales predefinidos para que tú los puedas utilizar. Bien, y ahora lo que yo les decía es que si tú quieres que el modal lo puedas trabajar desde el JavaScript, lo vas a tener que activar de esta manera, ¿sí? Aquí, de esta manera, donde tú le vas a decir aquí el nombre del modal y qué es lo que quieres hacer con el modal y alguna función que quieres hacer dentro de este modal, ¿no? Luego, si tú quieres colocar algunos textos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, básicamente para poder activar el modal es usando el JavaScript también, ¿no? Si es que lo quieres hacer para poder mezclarlo. Ahorita todo esto lo vamos a hacer. Ahora, los modales también tienen pues algunas animaciones, ¿no? Que aquí nosotros vamos a ver aquí también los tamaños de los modales. Por ejemplo, acá tenemos modales el pequeño, el pequeñito, este es el tamaño definido. Tenemos el grande y tenemos el extra grande, que vendría a ser todo este ancho, ¿no? Entonces, de repente tú lo puedes utilizar para mostrar información, de repente lo puedes utilizar para mostrar donde necesites mostrar información amplia. Y el largo, digamos, como para un formulario de ingreso de datos, y el pequeñito de repente lo puedes hacer como para un mensajito corto, ¿sí? Muy bien, esos son los tamaños. Para hacer los tamaños simplemente tienes que hacer, ¿no? Modal XG, XL, LG y S. Esos son los tres tamaños que nosotros tenemos los modales. Bien, por aquí tenemos nuestra opción para poder cargar el modal directamente desde, ¿no? Haciendo con atributos, y para poder hacerlo desde JavaScript, como les había mencionado hace un momento, y esto es muy importante, es esto. A través de aquí lo hacemos nosotros con JavaScript. Aquí nosotros lo hacemos, ¿no? El nombre del modal, punto modal y las opciones. ¿Qué opciones nosotros podemos colocarle a nuestro modal al momento que lo queremos cargar desde JavaScript? Estas son las opciones. Podemos asignarle el backdrop, a pesar que lo hayamos definido de otra manera. Podemos activarle el uso del escape, podemos darle el enfoque y podemos utilizar la palabra show, básicamente, que es para que se muestre el modal, ¿ya? Entonces esta ventanita que está hay que tenerla muy en cuenta porque nosotros vamos a poder trabajar. Obviamente existen otros métodos, ¿no? Los modal options se trabajan de esta manera, ¿no? Se abre el modal, se abren llaves y aquí, separado por comas, se van colocando los elementos o las propiedades o características que yo tengo que aplicarle a nuestros modales, que son estos, ¿no? Backdrop, keyboard, focus y show. Que son los elementos que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, el modal toggle, que es para que pues no se muestre y se cierre automáticamente, ¿no? Aquí se abre simplemente con el show para que se abra solito. En fin, ¿ya? Y de esta manera podemos modal show, se muestra para que se esconda. También podemos esconderlo a través de otro botón, ¿no? ¿No? Haciendo el hide.
Muy bien, entonces estos son los elementos que nosotros vamos a poder tener en cuanto a el uso de nuestros modales. ¿Entendido? Bien, vamos a ver entonces ahora nuestro ejercicio, así es que abrimos a nuestro amigo Átomo. Bien, ahora la pregunta del $1.000.000 es ¿dónde debo de colocar este modal? A ver si alguien me responde, ¿dónde creen que podría colocarse el modal? Ah, por acá por aquí hay una pregunta que me dicen, ¿qué es el Change Animation? El Change Animation, lo que pasa es que yo puedo hacer que el modal aparezca de manera fija o como que aparezca en forma creciente, ¿no? Ese es como un efecto ¿cuál será el efecto de aparición del modal? Ya, un ratito voy a abrir el folder del diseño web. Un segundito. Ya. Bien, aquí tengo mi foldercito diseño web. Así es que vamos a crear nuestro modal y vamos a utilizar el archivo que es el Bobstrat que utilice el CND, ¿no? O sea, que utilice con los elementos de Internet, ¿ya? O sea, las clases y todos los elementos que lo tiene con Internet. Pero acá también teníamos el Bobstrat descargado. Bueno, ¿con cuál de ustedes quieren trabajar? Con cualquiera de los dos, vamos a trabajar con los dos, ¿no? Para que vean que funciona igual. Muy bien, vamos a empezar primero con el Bobstrat que utiliza el CND. ¿Entendido? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y aquí voy a colocar un P y voy a colocar el lorem ipsum. Voy a colocar otro P y nuevamente voy a colocar el lorem ipsum. Voy a colocar otro P y nuevamente el lorem ipsum. ¿Ya? ¿Está bien? Imaginemos que esta es nuestra página. Entonces aquí vamos a entrar y vamos a llamar a nuestra página. Localhost diseño web. Y se llama Bobstrat. Aquí tengo mi página, ¿no? Sí, mi página web. Sí, aquí ya obviamente ustedes ya tienen su imagen y tienen todo lo que ustedes desean, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para declarar nuestro modal? Una recomendación es utilizar estos elementos como referencia. Por ejemplo, vamos a sacar declaración o definición de modal, por ejemplo. ¿Listo? Ya está, ¿no? Colocamos esto que está acá es como un mensaje. Muy bien, para colocar nuestro modal entonces hacemos algo fácil, nos vamos al Bootstrap y vamos a decir que queremos utilizar modal, vamos a decir, digamos, este modal con su propio lanzador, ¿cierto? Entonces, pues aquí está. Simplemente lo que vamos a hacer, simplemente jóvenes, es copiar. No es nada más de otro mundo, no es nada complicado, ¿no es cierto? Vamos a ver por acá, con la opción copy, lo copio y listo. Observen, por acá pego el modal. Pero recuerden bien que aquí en el modal eh, el disparador no debe estar junto con el disparador. Lo vamos a quitar de acá. El disparador lo vamos a quitar de acá. ¿Cierto? Y esto vamos a tabularlo un poquito para que aparezca. Muy bien. Ahora, el disparador, obviamente aquí tenemos la definición del modal. Y el disparador lo voy a colocar, digamos, acá, arriba, en la parte superior. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a poner acá, digamos, ¿no? Lanzar modal. O simplemente abrir o mostrar modal. Muy bien, grabamos. Observen, actualizamos. Y nos va a aparecer nuestro botón acá. ¿Sí? Ojo que el modal no se visualiza, pero el modal tiene que estar definido
dentro de nuestro formulario, ¿ya? Debe estar definido dentro de nuestro formulario. Esto puede estar definido al inicio puede estar definido al inicio de la página o puede estar definido al final. Inclusive puede estar definido hasta después del pie de página. Ojo, al final este elemento no es visible, ¿entendido? Y cuando haga clic sobre él, ¿cierto? Aquí aparecerá nuestro modal. En este caso, cuando hago clic sobre él, no está apareciendo nuestro modal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este elemento tiene que trabajar con el jQuery. ¿Entendido? Vamos a ver cuál es el jQuery que nosotros tenemos instalado. Acá tenemos el 3.5 y si no me equivoco, este tiene que estar antes del Bootstrap. Vamos a ver. Actualizamos y ahí está. ¿Listo? Observen, miren, el simple error fue que este jQuery estaba debajo. ¿Sí? El jQuery siempre tiene que estar iniciando. El jQuery tiene que ser el primer elemento script que se tiene que insertar, ¿no? Observen, miren el cambio. Yo hago esto, actualizo mi página, ¿no? Y el modal no funciona. ¿Ve? El modal no. Hago clic sobre él y no funciona el modal. ¿Por qué? Porque este script no está en la posición adecuada. Tiene que estar primero aquí y luego ya tienen que venir los demás JS. Miren, grabo, actualizo la página y observan, aquí ya aparece nuestro modal. ¿Entendido? Muy bien. Aquí tenemos el uso de nuestro modal. Muy bien. Este es el modal pequeñito. Ahora, yo les había dicho que ustedes podían utilizar cualquier elemento. Por ejemplo, acá, ustedes pueden utilizar un enlace. Por ejemplo, ¿no? Pueden colocar acá un ahref, ¿no? Lo más recomendado es utilizar un enlace vacío y utilizan acá el A. Al hacer esto, básicamente vamos a tener el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la clase es la que le da la apariencia. Por ejemplo, borramos esta clase, actualizamos, ¿sí? Y aparece así, ¿no? Pero de todas maneras hago clic sobre él y también lanza el modal, ¿no? Simplemente la apariencia de botón lo da la clase. ¿Entendido? Simplemente la apariencia del botón lo da la clase. Ahora, si aquí yo coloco, por ejemplo, que me lleve a la página https que me lleve a www.google.com, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bien, cierra y el enlace, por más que le coloques acá alguna referencia, esta referencia no va a funcionar. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque este elemento está siendo utilizado como un disparador para el nos quedan 5 minutitos, ¿no? Está siendo utilizado el disparador para nuestro modal. ¿Entendido? O sea, colocarle un elemento acá o colocárselo nulo no hay ningún problema. A ver, nulo es el Michi. ¿Ven? Observen, no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos este modal. Ahora, si queremos que este modal no se cierre, ¿no es cierto? Simplemente tenemos que definirle acá este modal, ¿no? Y a este modal, para que no se cierre, nosotros tendríamos que definirle el static. Por ejemplo, tendríamos que colocarle acá este elemento. Aquí está, ¿no? Observen, a este modal tenemos que agregarle el backdrop static. Lo copiamos, observen, ¿no? Y esto tendríamos que copiarlo aquí en la definición de este modal, aquí donde están estos elementos, los roles, stack, y aquí hacemos esto, acá, ¿no? Y lo colocamos, o lo puedes colocar acá. Vamos a colocarlo acá, listo. Al hacer esto, le estás diciendo que ya estás creando un modal estático. Lo grabamos, actualizamos la página, y cuando haces clic sobre cualquier lugar, ¿no? Ya no funciona. En este caso, miren, observen,
este modal, si yo hago clic en cualquier lugar, no se está cerrando. Pero si yo presiono la tecla escape, sí se está cerrando. ¿Entendido? Entonces, si tú quieres que no utilice la tecla escape, entonces simplemente le tenemos que aplicar el keyword false. El keyword false, ¿no? El keyword false desactiva el botón. Aquí se lo colocamos. Listo. Y al hacer esto, ya estamos haciendo nuestro modal que cuando presiona escape, se ve, no hace absolutamente nada. Hace ese pequeño saltito, ¿no? ¿Listo? Bien, ahora ustedes observen, este modal, si ustedes lo pueden observar, aparece desde la parte superior y baja. Ahora, si ustedes quieren que aparezca centrado, simplemente nos vamos aquí, observen, nos vamos sobre esta opción y utilizamos y buscamos la opción del centrado. Para poder centrado, observen, a la clase tenemos que mejorarla y colocarle center, ¿cierto? Lo copiamos y nos vamos acá. Aquí está, miren, en la clase, donde dice modal fade, y aquí copiamos modal center. Este fade, ojo, miren, si yo lo saco, este fade, lo que va a suceder es que el modal va a aparecer de golpe. ¿Ven? Observen. ¿Ven? Aparece el modal, pero ya no tiene el efecto fade, sino se está visualizando completamente, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera lo voy a poder cerrar porque el fade lo que hace es que el formulario se mantenga visible. Al colocarle fade le va a dar el efecto, ¿no? Ese efecto de transición de que aparezca y desaparezca, ¿no? Aquí está, grabamos, actualizamos nuestra paginita y a ver qué pasó acá. Ahora ya no quiere cargar. Vamos a ver, vamos a quitar este inicialmente que teníamos. Ahí está, ya está funcionando. Ahora para colocarle el center nos dice que tenemos que colocar modal dialog para que aparezca como un diálogo y tenemos que copiar modal dialog center. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar acá, vamos a borrar esto y vamos a colocar modal dialog y modal dialog center. Colocamos, miren, observen, ¿no? Por defecto se visualiza acá, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces nos está faltando. Ahora sí, modal dialog y modal dialog center. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos los efectos de nuestro modal.